Hola mis queridos amigos y hermanos, es un placer estar con ustedes y continuar con este estudio que lleva por título Virtudes para convivir en familia. Mi nombre es Emanuel Álvarez y mi anhelo sincero es que el Señor les siga bendiciendo a usted y a su familia donde nos escuche y esté viendo este video. Es para nosotros un placer el poder estudiar con ustedes la palabra de Dios. Y hoy, en esta época, en estos momentos, nos estamos encontrando y enfrentando a situaciones difíciles como país, en nuestro país México, en el mundo en general, pero también en nuestra ciudad de Querétaro, en el estado de Querétaro, estamos enfrentando situaciones difíciles. Sin embargo, aunque el panorama suene feo o de manera general no tenga luz al final, estamos en estos momentos confiando más en el Señor, confiando más en sus promesas, pero sobre todo en estos momentos críticos que enfrenta nuestra sociedad, es valorar también a la familia que usted tiene cerca en su casa, en su hogar, ya que la familia juega un papel muy importante en estas situaciones y otras que puedan venir para poder enfrentarlas. Es en estos momentos donde estamos pasando más tiempo con nuestra familia, donde estamos conviviendo con ellos. Y es por eso que se necesitan de virtudes para convivir en familia y así unir los lazos necesarios para que nuestra familia siga avanzando, a pesar de las adversidades y a pesar de lo que venga. Y es por eso que hoy queremos estudiar junto con ustedes una virtud más que se llama la paciencia. Repito el título, Virtudes para convivir en familia. Vamos a ver la paciencia. Ahora, medite esta pregunta que quiero hacerle. ¿Usted es paciente? ¿Se considera una persona paciente? Ahora, la otra pregunta. ¿Qué tan impaciente es usted cuando nos prometen o nos van a dar algo o nos van a recompensar por algo? ¿Qué tan paciente es para poder esperar esa recompensa? Bueno, a veces reaccionamos contando las horas, pidiendo que los días avancen para que pronto venga esa recompensa. Pero déjeme decirle algo, el hombre por naturaleza es impaciente, es muy impaciente y no sabe esperar. Como humanos no sabemos esperar, ni mucho menos sabemos esperar activamente. Ahora, esta virtud de la paciencia que vamos a estudiar debe aplicarse también a la familia en general, a cada uno de sus miembros, pero sobre todo para vivirlo de manera personal en estos tiempos de incertidumbre. Pero antes de entrar de lleno a estas palabras de aliento y de instrucción, quiero leer con ustedes dos porciones que si usted tiene un ejemplar de las Escrituras a la mano, puede ir a ellas, por favor, para leerlas. La primera está en Santiago 1, versículos 2 al 4. Permítame leerlas, por favor. Dice así, Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y mire, la otra porción que quiero también leer con ustedes está en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3. Dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Bueno, estos versículos anteriores que hemos leído nos mencionan algo muy interesante sobre la paciencia. Y es que es en las circunstancias adversas, como las que estamos viviendo, en donde nuestra paciencia es ejercitada, producida o puesta a prueba. No podemos dejar a un lado las pruebas o las adversidades cuando hablamos de la paciencia. Es en las situaciones adversas en la familia, en donde la paciencia debe ser parte del antídoto que va en contra de la ira. La paciencia, mis queridos amigos y hermanos, es importante para seguir unidos y no caer en el enojo en la primera circunstancia. La paciencia va más allá de los temperamentos o el carácter, como muchos llegan a decir.
Es que mi temperamento, mi carácter es diferente. No, va más allá la paciencia del carácter que podamos poseer, que tengamos. Cada miembro es diferente de su familia, cada miembro es diferente en su madurez, en su etapa, en su desarrollo personal y en su crecimiento. Ya que también el Señor tiene el propósito específico para cada uno de los integrantes de su familia. También es necesario mencionar que la paciencia, por supuesto, no es tolerar el pecado, porque muchos confunden que la paciencia es tolerar el pecado o no solucionar las cosas, pensando que el tiempo va a enmendar esas circunstancias, y esto no debe ser así, sino que se necesita corregir, como Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:2, que exhortemos con paciencia. Ahora, hemos estado hablando de la paciencia, pero en definición, ¿qué es la paciencia? Bueno, el diccionario de la Real Academia Española define paciencia como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Mire, qué interesante, le vuelvo a leer la definición. Es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Ahora, una de las palabras griegas que se traduce la palabra paciencia en las Escrituras, en la Biblia, es upomoné, que significa resistencia o soporte, pero agrega una característica muy importante, que es resistencia o soporte con alegría. Mire, qué interesante. Esto habla, por supuesto, de la inmutabilidad de una persona ante la provocación. Otras palabras que hacen alusión a esta palabra que es paciencia, a esta virtud, es longanimidad o tolerancia. También se pueden incluir dentro de estas palabras. Esta virtud la podemos ejemplificar como, por ejemplo, en las pruebas que hay entre el acero y el concreto. Estas pruebas son muy importantes, en donde se meten en una prensa de compactación y se puede medir la capacidad de resistencia al momento de comprimirlo y saber cuánto es su soporte. Bueno, más que aguantar, como nuestro idioma mexicano o nuestro lenguaje mexicano, aguantar o aguántate o me tengo que aguantar, más que aguantar, la paciencia es la capacidad de resistir las adversidades estando contentos a pesar de las adversidades. La paciencia es soportar quizá malos tratos o injusticias, dejando a un lado la venganza, que muchas veces queremos actuar por nuestra propia mano, nuestra justicia. Es en estos tiempos, como familias, en donde necesitamos más que nunca la paciencia. Es difícil ser pacientes. Un servidor no es muy paciente muchas veces. Y más ahora que estamos más tiempo con nuestra familia, estando en casa, conviviendo con ellos. Esto se supone que debe ser en todo momento. Pero es importante entender que en nuestro alrededor hay circunstancias adversas y es necesario estar cerca de los nuestros, de nuestra familia. Es por eso que vamos a responder por qué es importante aplicar esta virtud en mi familia y en mi vida personal. Primero porque la paciencia viene del fruto del Espíritu Santo. Dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La paciencia viene por parte del fruto del Espíritu Santo. Ahora, si tú tienes a Cristo en tu vida y en tu corazón, el Espíritu Santo mora en nosotros, en ti y en mí. Si el Espíritu Santo mora en ti y en mí, entonces puede germinar en nosotros su fruto. No dicen los frutos, sino su fruto. La paciencia es una virtud que está en un grupo de virtudes que tiene que ver con nuestro exterior, que incluye la paciencia, la dignidad, la bondad. Esto afecta a nuestro exterior y la manera en que respondemos ante las cosas externas, o sea, nuestra manera de actuar. Esta virtud o este grupo de virtudes no tiene límites, ya que dice al final de este versículo, contra tales cosas no hay ley. O sea, que no podemos decir, es que se me agotó la paciencia o me agotaste la paciencia, ¿no? Más bien lo que estamos diciendo, lo que estamos transmitiendo es que dejamos a un lado la paciencia y no queremos ser pacientes. ¿Por qué es importante entonces aplicar esta virtud en nuestra familia y nuestra vida personal? Número 2, es necesaria para una relación estrecha entre cada miembro de la familia. Dice Efesios 4, 1 al 3, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y dice ahí la base, en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Y mire, lee otra porción que está en Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y dice también Proverbios 25:15, con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Una de las labores generales que el Señor nos ha dejado como cristianos, como creyentes, es el practicar los unos a los otros, con las demás personas. Y sobre todo aquí en esta porción dice que es el soportarnos los unos con los otros, con paciencia los unos a los otros y teniendo como base el amor, un amor desinteresado. Además dice estas porciones que debemos de vestirnos, o sea, esto es vivir como hijos de Dios de tal manera que se refleje en nosotros, así como tal vez nuestra vestimenta puede reflejar algo en nosotros, que seamos pacientes. Esta es la virtud más importante que estamos haciendo y es necesaria la paciencia para mejorar y controlar nuestro carácter. Número 3, ¿por qué es importante esta virtud en mi familia y en mi vida? Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pregúntate esto, medita en tu corazón. ¿En estos momentos hay esperanza en mi corazón, en mi familia? ¿O en estos momentos se han convertido en afán, en ansiedad, en angustia, en preocupación? ¿Qué tanto usted, cabeza de familia, amigo, hermano, hermana, ha transmitido la paciencia a su familia? ¿Qué tanto ha sido usted paciente? La paciencia tiene una gran relación con las Escrituras. Es en la palabra de Dios donde vamos a encontrar esa consolación y ese aliento para seguir adelante. La paciencia no surge de la noche a la mañana, tiene una fuente y es la palabra de Dios. ¿Por qué es importante la paciencia? Porque en nuestra vida, aplicar esta virtud en mi familia y en mi vida, porque produce esperanza en nosotros. Número 4, ¿por qué es importante aplicar esta virtud en mi familia y en mi vida? Bueno, porque tiene recompensas al practicarla. Dice Hebreos 10, 35 al 36, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y dice Isaías 40, 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice Isaías 30, 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mire, hay herencia por ser pacientes. Y el Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La paciencia, si la practicamos en nuestras vidas, viene con grandes recompensas. Quizás estas recompensas sean entregadas en nuestro andar cristiano, en nuestra vida, pero también sin duda alguna se van a ver reflejadas y entregadas cuando estemos en la presencia del Señor. Número 5, ¿por qué es importante aplicar esta virtud en mi familia y en mi vida personal? ¿Sabe por qué? Porque es parte del andar de un cristiano verdadero. Es parte del andar de nuestro cristianismo verdadero. Dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana verdadera, entregada al Señor, es una carrera. Es algo que al apóstol Pablo le gustaba tratar de ejemplificar nuestra vida, como una carrera de atletismo. Sin embargo, esta carrera no es para ver quién llega primero a la meta, como muchos cristianos o personas creen que es así. Y no es así, sino es en donde todos debemos llegar a la meta, todos. Número 6, ¿por qué es importante aplicar esta virtud en mi vida y en nuestra familia? Número 6,
Es necesaria para esperar la venida de Cristo. Dice Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y dice Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Cristo viene, hermanos y amigos, esa es una verdad, es una realidad, pues Él lo prometió, ya que Él es la verdad. Y todas las cosas que Él dijo, no hay mentira, no hay ninguna mentira en sus palabras, ni mucho menos en sus promesas, como dice Corintios, en Él sus promesas son en Él sí y en Él amén. En estos momentos tan complicados, donde al parecer todo está listo para la venida del Señor, necesitamos alentarnos con estas palabras, siendo pacientes. Querido hermano y amigo, aliente a su familia, como Pablo le dijo a los tesalonicenses, alentaos los unos a los otros con estas palabras, hablando de la segunda venida del Señor. Sin embargo, esa paciencia es hasta que Él venga. No es por un tiempo. No es hasta que se concluya estas acciones que estamos tomando, es hasta que el Señor venga. Ahora, en estos momentos, ¿estás siendo paciente con los miembros de tu familia? ¿Estás tú de verdad siendo paciente con tu esposa, con tus hijos, cuando se equivocan, cada vez que ellos necesiten alguna instrucción? ¿Estás siendo paciente o estás enojándote o airándote? ¿Estás siendo paciente en ver la mano de Dios, sus milagros, sus bendiciones? ¿O estamos comiéndonos las uñas, como decimos, esperando que esto acabe? ¿Estás siendo paciente en que Dios puede obrar milagros? Los estadistas dicen una cosa, los economistas dicen otra, pero ¿sabes? Dios es un Dios de milagros y puede romper las fechas y los números que algunos calculan. ¿Pero estás siendo tú paciente para ver esa respuesta? ¿Estás siendo paciente en esperar la venida del Señor? Todas las promesas ya están colocadas, todas las profecías ya están anunciadas. ¿Estás esperando realmente al Señor? ¿Estás siendo paciente para su venida? Al terminar esta transmisión, queridos amigos, hermanos, ore junto con su familia y pidan al Señor paciencia. Pero recuerden, la prueba de vuestra fe produce paciencia. No dude que vengan adversidades, circunstancias complicadas, porque eso genera paciencia. Que Dios les bendiga grandemente y esperamos pronto a volvernos a ver y que Dios les guarde y les sostenga en todo momento. Bendiciones para usted y su familia y practiquemos esta virtud, la paciencia. Muchas gracias.